Muy buenas tardes a todos y todas y ya comenzamos la clase. Seguimos con fuentes del derecho, eh, que es este es un tema fundamental en la teoría del derecho, porque los hace entender más, no solo de dónde emana el derecho, cómo se crea todo esto, sino también todo lo que implica el derecho en sí, porque al final, aunque sabemos que ya dijimos que el concepto de fuente del derecho son los procedimientos, ¿no? ¿No? Ya clasificamos la fuente en fuentes, las fuentes formales del derecho en fuentes formales directas e indirectas, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me dice? No, no vamos a repasar todo, vamos a repasar desde donde empezamos con las fuentes formales. Repasar rapidito. Déjenme llegar aquí a todas las notas que tengo. Mm, eh, a ver, uy, primero vimos todo el proceso de creación del derecho, ¿no? Y cómo el derecho tiene un proceso, siempre un procedimiento, un proceso de validación que tiene que ver con quién emite esas normas, etcétera, etcétera, y cómo se emiten, y después un proceso de integración, ¿no? O de incorporación al sistema. Después hemos visto la doctrina tradicional de las fuentes del derecho, ¿no? Doctrina tradicional se le dice porque es como lo histórico, lo que, que es común, y que ningún sistema jurídico hoy, cuando hablo de sistema jurídico me refiero a lo de los países, los estados-naciones, pero también me refiero sí, bueno, a lo de los países, los estados-naciones sobre todo, los sistemas jurídicos estatales, tienen esto por aceptado, ¿no? Casi todas y todas las teorías del derecho, sean más críticas, menos críticas, tienen bastante aceptado este proceso. Lo que nosotros podemos discutir desde una visión tradicional o una visión más crítica es que realmente, por ejemplo, ese procedimiento legislativo para llegar a la ley es muy importante, pero que tiene muchos factores políticos. Eso es lo que nosotros diríamos. Tiene factores políticos, económicos, debates, disputas. Hay una disputa del derecho ahí. Siempre hay una disputa del derecho. Y eso lo vemos, no lo digo yo, veamos la Cámara de Diputados o el Senado en este país, ¿no? Entonces es una disputa sacar las normas jurídicas, una disputa, ustedes dirán, bueno, de élites políticas, una disputa de partidos políticos, sí, sí, pero representan grupos sociales, ¿sí se entiende? No es solo un tema de partido nominal, que se llame, que se llame PAN, PRI, PRD, Morena, no, no, no es solo nominal, ellos representan grupos sociales, intereses políticos, económicos, y de ahí hay una disputa justamente por lo que tú quieres regular jurídicamente en función de los bienes de la nación. Por eso, por ejemplo, la disputa por la reforma, en las reformas neoliberales, como la fueron haciendo, había disputas de oposición también, de grupos sociales que no estaban de acuerdo, pero eran minoritarios. Y hoy por ejemplo, la reforma energética es un ejemplo de querer revertir ese cambio legislativo y ahora hay una disputa, pero las mayorías son otras. Entonces, hay una disputa de que no se revierte el cambio legislativo de la reforma energética. Es muy, muy, muy importante. Y el derecho siempre se mueve en ese ámbito de disputas políticas, económicas, sociales. Y, por ejemplo, hace poco se presentó la ley de pueblos indígenas y participaron los pueblos, como también participó el Estado. Y también hay disputas, ¿eh? No crean que siempre están alineados, no, no, no. Disputas de cosas que quieren los pueblos, y cómo el Estado cede y deja que entren, el Estado me refiero a los que están hoy gobernando, deja que entren determinados temas y otros no, porque también tienen sus interacciones y disputas con los actores económicos que tampoco quieren que los pueblos indígenas regulen determinadas cosas. ¿Sí me entienden? Porque acuérdense que los grandes recursos naturales en este país y en toda América Latina están donde están los pueblos originarios, ¿no? Entonces, bueno,
eso es el punto que el pensamiento jurídico crítico siempre pone en la mesa, la disputa por el derecho. La disputa que no es de la norma, la disputa es en todos los procesos, en la creación, en la aplicación, en la interpretación, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Y la otra gran disputa que tenemos es la disputa de pensar que el derecho no solamente emana del Estado, ¿no? Nosotros, el pensamiento jurídico crítico dice, bueno, no, hay pluralismo jurídico y hay relaciones de interlegalidad. Si ustedes no lo quieren entender, pues no lo entiendan. Digo ustedes al mundo, ¿no? A la doctrina jurídica. Pues no importa. Y no es que uno vaya por capricho por el mundo diciendo esto, sino después eso se puede reflejar en demandas, en quejas de derechos humanos, en demandas de amparo, o si llegan a ser asesores legislativos, en la elaboración de puntos de acuerdo, en la interpretación del derecho y aplicación de otra manera, también desde el Estado. ¿Está bien? Entonces, realmente nosotros, la gran diferencia, las grandes diferencias van a estar en la forma en la cual no solamente se originan las normas, sino cómo se desarrollan esos procesos. Los normativistas, los positivistas siempre van a pensar que esos procesos están ahí y que todo se basa en la norma y en lo que y en los alrededores de la norma jurídica. Los críticos decimos, no, la norma está ahí, es muy importante, hay un proceso alrededor de ellas, pero hay mucho ahí de política, de economía, ¿no? Y no es solamente interpretación del lenguaje normativo, ¿no? Esas son nuestras grandes diferencias. Y justamente como tenemos esas grandes diferencias, también vamos adquiriendo otros conceptos, por ejemplo, como la aplicación de género, feminismo en materia de derecho, cosa que hay profesores que no entienden para nada, no lo entienden, no lo quieren entender y no les importa, pero así, de plano te lo dice. Y dicen, no, no, pues no, ¿qué quiere decir eso de aplicación del género en la ley penal? Que la ley penal es la ley penal y punto, y que tienes que saber si hay delito o no hay delito y aplicarlo, interpretarlo y ya. Y tú dices, no, es que el género transversaliza, la violencia de género transversaliza. Y ahí es donde volvemos a poner en la disputa de interpretaciones acerca de fenómenos políticos, sociales y económicos. Sobre todo en este caso en género de identidad, que son políticos, son simbólicos y culturales, ¿no? Hay una disputa ahí. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? ¿Van comprendiendo esta reflexión? ¿Sí? Sí, maestra. Bueno, entonces yo no he querido enfatizar este curso tanto, solo les he hablado en pensamiento crítico del pluralismo jurídico, pero quiero que entiendan que las fuentes formales del derecho, como la estamos viendo, están bien, no estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Y los procesos al revés. El problema es discutir, para nosotros mientras más, para los críticos, mientras más elementos haya de interpretación, de aplicación, más amplio sea el espectro, es mejor. Mientras más es mejor, es mejor. Y el positivista lo que le interesa es que haya menos, que solo sea la ley, lo que dice la ley. Eso es lo que hace positivista formalista. Y nosotros creemos que tiene que haber más cosas. ¿Qué cosas? Pues viendo las fuentes formales del derecho desde el punto de vista tradicional, que ya las vimos en clase, em, con todo lo que implica su reflexión a partir del Estado, estamos hablando a partir de los derechos estatales, es decir, de los sistemas jurídicos estatales. Hay fuentes formales reales históricas, como ya vimos, y dentro de las formales implican procedimientos, que es lo que estamos viendo hasta ahora, procedimientos que tienen un contenido jurídico, es decir, que están establecidos en las normas o que están inferidos o que están aceptados, ¿no? O son explícitos en las normas. Inferidos quiere decir que se suponen, están como tácitos, es la palabra jurídica. Una cosa es estar expreso, expreso es que está establecido en la norma de manera clara, otra cosa es tácita, tácita es que está implícito, implícito. Como los principios generales de derecho, ¿no? Y que evidentemente después están las fuentes reales, que ya tendrían que ver con los contenidos normativos, ahí hablamos de todo este tema de los derechos humanos, de cómo hoy por hoy incluso el sistema mexicano se atribuye garantista y luego entonces lo que hay que tener en materia de contenidos en todas las normas jurídicas son
prescripciones, normas, todas que respeten los derechos humanos. Si no las respetan, son inválidas. Y si son inválidas, no pueden ser, hay una, en materia de contenidos y en materia de validez, em, podemos invalidarlas, ¿no? Más bien, podemos invalidarlas. En materia de validez son inválidas, es lo que iba a decir. Y que realmente también esos contenidos, aunque el autor habla de valores, de principios morales, de aspiraciones, de principios sociales, hoy todo eso está como recogido en lo que es derechos humanos, ¿no? Porque la vida, las libertades, las necesidades básicas de los seres humanos, salud, alimentación, educación, cultura, todos esos son principios, son en el fondo no el derecho humano en sí, sino todos esos son valores, valores que queremos que estén cubiertos, valores que queremos que estén, que atraviesen nuestra vida y que estén bien, ¿no? A nadie le gustaría perder la vida, ni mucho menos la libertad, ni nada de eso. Y por último, las fuentes históricas, que bueno, ya la vimos, que tendrían que ver con todo lo que se ha hecho en un sistema jurídico estatal previamente, ¿no? En México habría que tener en cuenta los 200 años de historia del Estado-Nación mexicano, pero también todo el proceso de que nosotros tenemos, fíjense si ahí hay una fuente histórica importante, ¿no? Que es que nosotros somos como México, ¿no? Que somos identitariamente, históricamente, miren hacia atrás, y realmente somos también pueblos originarios aunque nosotros seamos ahora mestizos, o yo, por ejemplo, en específico no tengo realmente ningún origen así, pero porque vengo de otro lugar, pero ustedes, muchos de ustedes sí. Entonces, lo que es importante es en esa mirada siempre histórica, además de los 200 años del Estado-Nación mexicano, un poco más hacia atrás. Bueno, hacia atrás me refiero a que hay un origen histórico importante que, bueno, tú no vas a ir a ver si antes de 1521 los documentos estos que se consideran incluso que pueden ser fuentes históricas del derecho, ¿no? Los documentos por escritos que había de los emperadores, que decían cosas interesantes acerca de la justicia, todo eso se puede analizar perfectamente. Pero sí lo puedes tener en cuenta para pensar que los pueblos originarios tengan, mexicanos, o más bien dentro de México, más que mexicanos, dentro de México, puedan tener nociones históricas ahí, ¿no? Bueno, entonces, después vimos las fuentes formales, estamos ahí, y en las fuentes formales es ese procedimiento, y en materia de procedimiento vimos que hay fuentes formales directas e indirectas. Estuvimos viendo las directas, que son las que producen normas jurídicas, y también las indirectas, que más bien coadyuvan a la elaboración, interpretación y orientación y estudios de las normas y los sistemas jurídicos. Es decir, no crean específicamente normas, pero te van generando unos criterios de interpretación y aplicación que son importantes para justamente eh, eh, que los sistemas jurídicos se encaminen por esas líneas. Y en México esto es muy importante, porque entonces las directas tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a buscar las directas. A ver, ¿quién me dice cuáles son las directas rápidamente? Que ya las vimos. ¿Quién me lo dice? ¿Quieren levantar la mano? ¿No se acuerdan? A ver, Juan, adelante. Gracias. Maestra, las fuentes formales vimos que es la ley, que es la primera, los decretos, la jurisprudencia y la costumbre. Muy bien. Y nos falta una. De las directas. La legislación, la costumbre, los Los tratados, decretos, los tratados internacionales. Un decreto es una ley, Juan. ajá, La ley es todo tipo de ley, sea la Constitución, sea una ley general, una ley nacional, un decreto, un reglamento, una resolución. Cuando hablamos de legislación, por eso no le decimos ley, decimos legislación, ok. porque es toda Entonces, la legislación. ¿Vale? la ley, la jurisprudencia, la costumbre. Las Son las, directas, estamos en las directas. No, es la legislación, la costumbre. ¿Cuál más? A ver, ¿quién me puede decir? Son cuatro. Legislación, costumbres,
A ver, Delfina. Delfina, adelante. No te escuchamos, ¿eh? No te escuchamos. No se escucha. Tenías otro, estabas conectada por otro espacio. A ver, toca, ¿por qué no se oyó un pequeño ruido? Quizás si tocas otro, el micrófono o algo. Y estabas también conectada por otro. Sí, de hecho. A ver, adelante, Ah, ya se escuchó, ahora sí. ya, sí, por eso me conecto por otro. Em, son los tratados internacionales y las normas jurídicas individualizadas, aparte de la legislación y la costumbre. Muy bien, Delfina. Es decir, la legislación, la costumbre, los tratados internacionales y las normas jurídicas individualizadas. Esas son las directas. Y es importante que tengamos claro, bueno, que estamos hablando de procesos donde llegamos a ese producto, que es una ley, que puede ser constitución, ley, reglamento, decretos, etcétera, etcétera. En ese proceso tenemos el proceso legislativo, ¿está bien? Que es iniciativa, discusión, confección de la iniciativa. La iniciativa se discute por las autoridades competentes. Se le agregan, se le ponen cosas, se le quitan, se le agregan, se discute. Ahí hay un proceso político de discusión muy fuerte. Por eso nosotros decimos, ahí sí, claro que es una fuente formal de derecho, pero el problema es el proceso político que se da en esa fuente formal. Y después finalmente, una vez que se logren consensos acerca de todos los criterios que trae la ley, por ejemplo, se acaba de aprobar la ley de ingresos, hay leyes que son todo el tiempo, se aprueban anuales, todo el tiempo, todo lo que tiene que ver con los presupuestos, todo eso se modifica anualmente, no es como la Constitución u otras leyes que son más, tienen un poquito más, tienen mucha más duración, ¿no? Más permanencia. Y bueno, una vez que se discuta, se llega a consenso, se vota, hay una votación, siempre tiene que haber votación, y a partir de esa votación, si tiene mayoría, se aprueba. Depende del asunto de la ley, de esa legislación, hay que ver qué tipo de mayoría requiere, ¿no? Por ejemplo, si es una modificación constitucional, puede ser en México que necesites que se vote en diputados, que se vote en Senado y que se vote en los estados, por ejemplo, en los congresos de los estados de México, de los estados de la República, ¿no? En las asambleas unicamerales de los estados de la República, ¿no? Entonces, y si es una ley federal, pues se vota en la Cámara de Diputados y se aprueba, ¿está bien? Y, y ya, depende de las temáticas y del rango de la norma jurídica, del rango quiere decir qué tipo de norma se está aprobando. Puede ser que no se apruebe en la Cámara de Diputados, puede ser que una ley se apruebe en los estados, en sus cámaras específicas. La ley de aguas de Aguascalientes, pues es de Aguascalientes, se aprueba allí, no tiene nada que ver con México, ¿entiendes? Ni con la ciudad, ni la federal, claro, debe respetar la Constitución. O la ley eh, o un reglamento, por ejemplo, de una ley en específico, depende si es federal, si es nacional, si es estatal, ¿está bien? Bueno, y entonces una vez que se llega a consenso, depende de la autoridad donde estés, se vota y una vez que se vota, si se aprueba por mayorías, depende de las mayorías, 50 más 1, o mayoría relativa, que sería las 2/3 del foro que lo está aprobando, depende, todo eso está en la Constitución o en las constituciones locales. Luego entonces tienen que publicarse y promulgarse. Entonces, todo ese procedimiento es fuente de derecho, el que acabo de describir. Este es el procedimiento que quiero buscarles, a ver si hay uno en la Cámara de Diputados como un videíto que lo puedan ver y no sea solo de la manera en que yo lo estoy comentando, ¿no? Para que lo vean un poquito mejor. Entonces, el otro procedimiento es evidentemente, el de la costumbre. Ya también lo explicamos y vimos cómo las costumbres, la costumbre es un elemento fundamental histórico de todo tipo de sociedades,
y que justamente se tiene incluso como una fuente formal, directa, importante, porque, por un lado, fíjense, ahí está como una fuente formal directa, pero para mí la costumbre en sí ahí se va a ver muy vinculada a, por ejemplo, a materia civil. A materia civil a mí me parece muy importante porque no, si no está del todo regulado, no es ningún problema, siempre y cuando no violes ninguna norma, puedes perfectamente pactar determinados acuerdos por costumbres e incluso hacer determinadas cosas por costumbre y que sean legales, ¿no? ¿Está bien? Después, bueno, hay varios tipos de leyes. Esta clasificación no la vimos. Un momentico antes de pasar a costumbre, que es, las leyes pueden ser por su contenido. Esto es importante porque, fíjense, se lo he explicado, pero no he ido exactamente a lo que dicen los autores que están leyendo, el autor que están leyendo. Vamos a ver esto. Dice, las leyes pueden clasificarse por su contenido. A ver, no sé si, por eso estoy retomando un poco lo de la clase, porque había algunos detalles de clasificaciones que creo que son importantes y podemos medirlas perfectamente, tienen que estudiarlas bien, y por su contenido pueden ser positivas si autorizan o facultan, negativas si prohíben, interpretativas si desentrañan el sentido de otra ley, supletorias si llenan una laguna, taxativas si obligan siempre a su observación, a su observancia, y dispositivas si su aplicación depende de la voluntad de las partes. A ver, vamos, abran su archivo en la página 138, a ver si lo podemos dialogar en conjunto rápidamente. A ver, ¿cómo se pueden clasificar las leyes? Cuando se habla de leyes, aquí se está hablando de genérico, normas jurídicas. ¿Está bien? De normas jurídicas. Una norma puede ser un reglamento, ¿entienden? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se comprende esto? ¿Sí van conmigo? A ver, Erika, creo que fuiste tú la que levantaste la mano, estoy tratando de ver. Bueno, de las leyes hay federales, locales, de estados y orgánicas. No, esa es la clasificación en México. Estamos haciendo una clasificación un poquito más general, Erika. Tienen que ir a la página 138. Por su contenido, vuelvo y repito, pueden ser positivas que autorizan o facultan cosas. A ver, te está hablando de normas jurídicas. ¿Cuál es una norma positiva que autoriza o faculta? Pues mira la Constitución y mira cuando dice, cuando da todas las facultades acerca del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo. ¿Está bien? Eso es autorizar o facultar. ¿Está bien? Negativas que prohíben. Código Penal, todos los delitos prohíben hacer cosas. ¿Está bien? Están prohibiendo algo. Incluso en la propia Constitución, artículo 1, nadie puede ser discriminado por otra persona. Es una prohibición. El apartado cuarto, creo, si mal no recuerdo. ¿Se entiende? ¿Si van conmigo? Bueno, página 138, por favor, para que lo vean, porque los ejemplos se los voy poniendo en la clase. Interpretativa, si desentraña el sentido de otra ley. Bueno, eso habría que ver cómo si desentraña el sentido de otra ley por ejemplo, a veces hay leyes generales y después hay un reglamento. Por ejemplo, la Cámara de Diputados está establecida sus facultades en la Constitución, pero cómo funciona la Cámara de Diputados, qué tipo de estructuras tiene, temporalidades, aunque en la Constitución hay muchos detalles de las facultades y competencias de la Cámara de Diputados, de cómo se eligen a los diputados, de cómo se eligen sus órganos, pero después hay un reglamento específico que tiene muchísimos más detalles. Bueno, te está desentrañando de la Constitución ese órgano, cómo funciona, ¿no? Te lo desentraña, te le está dando más elementos, ¿no? Supletoria, si llenan una laguna dejada por otra ley. Realmente
aquí en materia de lo que está, de la clasificación, no, son, como les dije, son normas jurídicas. En este caso, yo lo vería más que por una ley, lo vería, por ejemplo, es que depende, si de pronto hay un decreto que puede mandar a hacer algo, un mandato, y hay algo que no está muy claro en ese mandato, habría que ver cómo se suple esto, con qué documento jurídico. A mí no me queda claro que sea un documento jurídico de norma jurídica que sea de carácter supletorio. Yo siempre vería supletorio, en todo caso, una jurisprudencia. Eso sí, las jurisprudencias casi siempre todas son supletorias, ¿no? Implican interpretaciones de acuerdo a lagunas, pero no sería una fuente formal del derecho, es una fuente directa, sino es una fuente formal indirecta. Taxativas es cuando siempre nos obligan a su observancia. Bueno, casi todas las leyes son taxativas. Y dispositivas si su aplicación depende de la voluntad de las partes. A ver, taxativa es todo lo que es la Constitución, ¿no? Nos obliga a que lo observemos, por ejemplo. Todas las leyes son taxativas. Ahora, la aplicación depende de la voluntad de las partes, son las normas jurídicas dispositivas, tiene que ver con los contratos que hacemos, con las relaciones que se hacen, por ejemplo, en el Código Civil, por ejemplo. El Código Civil prevé que hay muchísimas normas y te dice cómo son los contratos, ¿no? Cómo puede ser un contrato de compraventa, cómo puede ser un contrato de préstamos, que es una prenda, no sé, qué son las fianzas, pero no te obliga a que lo estés haciendo, ¿no? Porque incluso las relaciones contractuales son por principio de voluntad de las partes. Si Juan y yo queremos hacer un contrato, lo queremos hacer porque lo queremos hacer, Juan, ¿no? Tú y yo queremos hacer un contrato y hacernos un préstamo, una compraventa o una donación, ¿no? Pero esos son normas dispositivas que están disponiendo, te disponen cómo se regula algo, ¿sí? ¿Sí se entiende eso? Esto es un poquito abstracto, pero me van entendiendo. Una norma dispositiva te dice Sí, maestra. cómo se dispone algo, cómo debemos hacer los contratos, qué tipo de contratos existen, qué tipo de vicios existen si hay un contrato, pero eso no nos está obligando a que hagamos el contrato ahora mismo, a diferencia de la Constitución o una ley general, por ejemplo, sobre el agua o sobre la educación, que sí le está diciendo al Estado, tienes que hacer esto, y a las personas tienes que respetar tal cosa, ¿sí? Y igual a las personas, a los privados. Entonces, esa es la diferencia entre lo taxativo y lo dispositivo. Cuando te obligan a observarla constantemente o cuando te disponen cómo se hacen cosas, pero eso no quiere decir que tú las estás haciendo. Ah, si las haces, las tienes que hacer como dice la ley, eso sí, pero eso no quiere decir que lo estás haciendo constantemente. Tú tienes que, por ejemplo, uno tiene que respetar el derecho a la vida siempre, pero uno no siempre tiene que hacer un contrato compraventa, ¿no? Esa es la diferencia entre algo eh, taxativo, que hay que respetar el derecho a la vida siempre, a algo dispositivo, que es que, bueno, así se hace el contrato compraventa. Cuando tú lo quieras hacer, así lo tienes que hacer. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bueno, estoy haciendo un repaso y profundizando lo que ya vimos la semana pasada. Fuentes formales directas es donde estamos, del derecho, tradicionales, justamente en la clasificación de los tipos de leyes del producto que nace del proceso legislativo, como la primer gran fuente formal del derecho de casi todos los sistemas jurídicos estatales. Bueno, otra clasificación de las normas, de estas normas jurídicas que nacen de ese procedimiento, es por el sistema jurídico al que pertenecen. Por ejemplo, las leyes pueden ser nacionales o extranjeras. La Constitución de la República de México, de los Estados Unidos mexicanos, más bien se llama así Constitución de los Estados Unidos mexicanos, es nacional. Extranjera son los tratados internacionales. Otra clasificación de las leyes son
por el ámbito espacial de validez. Pueden ser leyes generales que se rigen para todo el Estado o leyes locales, es decir, leyes generales son las federales o las generales, así se llaman, federales y generales. Y también las locales serían las leyes de los estados. Por su ámbito temporal de validez, este es el ámbito espacial, el espacio, ¿no? Donde tú te riges, primero el espacio. Y el espacio es, ¿riges en la Ciudad de México o riges en todo el Estado mexicano? ¿No? ¿Sí? Si riges en todo el Estado mexicano son leyes generales o leyes federales. Si riges en todo México, ¿no? Si riges en algún estado, en Aguascalientes, en San Luis Potosí o en Chiapas, son locales, ¿no? Por su ámbito, ese es el espacio temporal de validez. Ahora, el tiempo, por tiempo. Si pueden ser de vigencia indeterminada, ¿no? Si el legislador dijo, esto lo establecen las leyes, todas las normas jurídicas, ¿no? Leyes, reglamentos, decretos, lo que fuera. Dice, las leyes son de vigencia indeterminada si el legislador no especificó cuándo dejarían de regir. Es decir, regularmente todas las leyes, la Constitución, las leyes generales, federales y las leyes locales son de vigencia indeterminada. Los reglamentos. ¿Cuáles son las de vigencia determinada? Cuando se dice expresamente. Por ejemplo, la ley de ingresos, ¿no? Es de para 2022. Es la de 2022, no es ni antes ni después. El presupuesto es para el 2022, no es ni antes ni después. El de 2021 es para 2021 y es una ley. Entonces, esa sí tiene una vigencia determinada. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Por las sanciones que aplican, vamos a otra. Las leyes pueden ser perfectas si prevén la inexistencia o nulidad de actos jurídicos o imperfectas si no prevén ninguna sanción. Más que perfectas, se llama pluscuamperfectas. Si además del castigo al infractor exigen una indemnización, menos que perfectas, si hay una sanción que el acto produce sus efectos jurídicos. Bueno, si lo que estás analizando en esa norma jurídica se aplica alguna sanción, si no se aplica, si solamente si también hay indemnización. Las sanciones pueden ser penales. Un momento. Ay, disculpen. Pero realmente es una clasificación de los tipos de normas jurídicas, ¿no? Hay muchos tipos un código penal tiene toda la normatividad con sanciones, ¿no? Y puede ser que haya algunas normas que digan sanción más indemnización, ¿no? Pero una constitución, por ejemplo, no habla de sanciones, jamás. Lo que habla son de principios rectores, ¿no? Y de la organización del Estado, la constitución de los países, las constituciones, de los principios rectores del Estado, de los derechos humanos, no hay una sanción ahí. Ahí lo que te dice es que el Estado está obligado a cumplir los derechos humanos, a respetarlos, a protegerlos, a cumplirlos. Y claro, eso implica que puede haber una sanción si no lo hace. E incluso una reparación del daño, una indemnización. Eso lo implica, pero no lo dice exactamente. ¿Está bien? En derechos humanos es difícil que tú encuentres la sanción explícita. En derechos humanos tú tienes que vincular los derechos humanos a cuestiones a delitos, por ejemplo. Por ejemplo, casos muy famosos como el caso de Rosendo Radilla, que es una desaparición forzada. Claro que hay una violación de derechos humanos flagrantes, la violación contra la vida, contra la integridad física y psicológica de la familia, ya no solo de la persona que desapareció y más nunca vimos su cuerpo, ¿no? Incluso el derecho a un proceso, por eso la integridad física y psicológica implica incluso para los familiares ese proceso de luto, enterramiento, todo eso. Una desaparición forzada lleva muchísimas violaciones de derechos humanos que tienen que ver con la vida, pero también con toda la integridad física y psicológica. Bueno, evidentemente de la persona que más nunca apareció, como de sus familiares, allegados, etc.
Y regularmente también, como se hace por las autoridades, implica problemas de debido proceso, de ese tipo de derechos. Pero tú hablas, cuando hablas del caso, hablas de la desaparición forzada y lo relacionas con los derechos humanos, ¿entiendes? Entonces, el caso en sí se va relacionando con temas de sanciones, sí, en materia penal de desaparición forzada, pero en materia de derechos humanos con reparación del daño. Entonces, bueno, es más complejo, ¿no? Y bueno, y por último, por su jerarquía, las leyes también tienen jerarquía, pueden ser constitucionales, como la Constitución del Estado, de los Estados Unidos de México, eh, ordinarias, que se derivan de las constituciones, como las leyes generales, como las leyes federales, o las leyes estatales también, de Aguascalientes, de Chiapas, de San Luis Potosí, o reglamentarias que ya se subordinan a las leyes ordinarias. Esto es muy importante que lo tengan claro, todo esto va a ir a examen, y por eso estoy yendo atrás y lo estoy profundizando. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque el problema es No, que profesora. lo vimos de manera general, todas las fuentes, y el tema es que a mí me preocupa específicamente que después con calma estuve viendo y estos son los elementos más técnicos jurídicos de las normas jurídicas, que ya mediante este manual están puestos dentro de este capítulo. En otros manuales lo que hacen es que hacen por ejemplo, un capítulo de clasificación de normas jurídicas. Entonces no importa que nos alarguemos un poco en clases, porque ya estamos viendo con profundidad cómo se clasifican las leyes, las normas jurídicas, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, esta es la fuente formal del derecho por excelencia en México, directa, el procedimiento legislativo. Y el producto son las leyes. Y las leyes tienen estas características. ¿Está bien? Tienen estas clasificaciones. ¿Sí? Esto es una clasificación. Ahora, ¿cuáles son las características de las normas jurídicas, de esas leyes? ¿Cuáles son las características? A ver quién me lo dice. Estamos en la página, si lo quieren abrir, 145. ¿Cómo se clasifican las normas jurídicas? Bueno, ya vimos, disculpen, la clasificación ya lo vimos, ¿cuáles son sus características? Ya lo leyeron, lo que pasa es que como volví atrás ya no saben dónde estamos. Y estoy poniendo ejemplos de México todo el tiempo. Y ahora les voy a poner algo que sí les prometí. A ver, ¿cuáles son las características formales de una norma jurídica? Yo, profesor Eduardo, Adelante, sería adelante, que no te estoy viendo. abstracción, generalidad, obligatoriedad, coercibilidad, no retroactividad y generalidad. Sí, bueno, esos son los principios que deben ser cumplidos por la ley, no retroactividad de generalidad. Pero a ver, ¿qué quiere decir que es abstracta? General. Que una ley, una norma, es abstracta, general, obligatoria y coercible. Ya eso lo vimos en la primera parte del curso, ahora te lo está aplicando a la ley en específico. Pero bueno, ¿qué querría decir? Cualquiera de las cuatro, a ver, si ustedes quieren, porque ahí el autor lo va explicando, los pone, eh, ¿sí? Hace los cuadros, que me parece muy didáctico y muy bueno, para que se entienda, y después lo va explicando. ¿Cuáles son ¿qué quiere decir que una ley es abstracta? A ver, ¿quién me puede decir? ¿O qué cosa es abstracto? Díganme ustedes. ¿Qué es algo abstracto? A ver, y pueden tomar la palabra porque estoy yo viendo. Ah, a ver, Yo, profesora Gabriel. disculpa, Gabriel, adelante, disculpa, que es que no Bueno, estaba viendo. abstracto, bueno, por lo que yo entendí es que de alguna manera el legislador trata de que en esa norma jurídica se envuelva de alguna manera todo, todo lo posible, o sea, que se pueda abarcar en lo más general es lo que se pretende proteger
con esa norma jurídica. Por eso son abstractas, porque A no ver, son como muy, no son como qué. no son como que muy, no están como muy definidas, vamos, como muy centradas en algo, sino que el Sí, más legislador o trata menos de, tienes una idea, pero a ver, no lo logras decir bien, pero te entiendo. A ver, Erika pidió la palabra. No sé si la pediste o no habías bajado la mano. Sí, pues bueno, abstracto es que tienen cambios, maestra. Abstracto, No, pues al es, revés, para nada, para nada. Lo abstracto, Maestra, no, estás diciéndolo al revés completamente. A ver, Juan, maestra, abstracto es que son normas especiales para un hecho en sí, en particular. no, tampoco. Está mal. A ver, a ver, Delfina, adelante. Yo la entiendo como que trata de ser muy parcial, o sea, de no ver, no clasificar dicha ley como para un solo grupo, sino en general, o sea, Exactamente. abarcar a todos sin importar raza, sin importar color, nada de eso. A ver, exactamente. A ver, estamos viendo el manual de introducción al derecho de Manuel Álvarez Ledesma, ¿no? Ustedes están en ese manual, ¿verdad? Sí, Bueno, gracias. Sí. Manuel Álvarez Ledesma es el manual que estamos viendo. Hemos estado leyendo 2 manuales, 3 en todo el curso. Este es el que estamos viendo. Abstracto es lo que dice Delfina. Abstracto quiere decir que es para todos y todas, que no tiene a nadie en específico, justamente, que es un poco lo que Gabriel intentaba decir. Que no está dirigida a Juan, ni a Hani, ni a Jesús, ni a Isabel, ni a Milay. Está dirigido a todos y todas. Eso implica incluso generalidad. Para todos y todas es la segunda característica. La abstracción implica que no hay algo... la abstracción implica universalidad, implica que no hay una especificidad en sujetos ni en grupos, como bien dijo Delfina. Por ejemplo, cuando uno dice todas las personas gozamos de derechos humanos regulados en esta Constitución y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por los Estados Unidos mexicanos, está hablando de todas las personas. Es abstracto. No está hablando de Juan, de Hani, de Juan Navarrete, de Eduardo o de Milay. Está hablando de todos y todas nosotros y todes. Todas, todos, todes. ¿Se entiende eso? Luego entonces, la abstracción es eso, es el que mate a otro, ese es el mejor ejemplo de abstracción. El que mate a otro en un delito, el que realice acciones de atentado, por ejemplo, el atentado, el que realice acciones contra la autoridad en el ejercicio de la autoridad de sus funciones, etcétera, etcétera, que atente contra su integridad, está hablando de alguien en abstracto, no está hablando de alguien en específico, no está hablando de ninguno de nosotros, sino de alguien que puede hacer esto en algún momento. ¿Sí se entiende? Eso es abstracto. Abstracto. ¿Se entiende o no? Por tanto, no es una regulación específica. No es una, si es específica, puede ser penal, puede ser civil, puede ser, sí, las materias, pero no dirigida a ninguna persona en específico, sino justamente a todos y todas en ese espacio territorial. ¿Ok? Porque las leyes tienen ámbito de espacio territorial. ¿No? A ver, Juan, todas las dudas que tengas, adelante. Sí, sí comprendo lo que nos está dando a entender, maestra, pero la abstracción, esa característica abstracta de la ley es para todos y todas, pero siempre y cuando sea en base a un hecho en particular o no. O sea, sí es para todos y todas, pero en base, por ejemplo, a un hecho en particular. Por ejemplo, en el Código Penal, el robo, por ejemplo, robo simple, tipificado como tal y el tipo. Entonces, pero todos y todas que recaen en ese hecho en particular. ¿A eso se refiere la abstracción o yo estoy mal?
No, es que cualquier persona, Juan, que cometa un robo, se le puede aplicar ese delito. ¿Entiendes? No es para una persona específica, es para todos y todas que lo pueden hacer. Pero no te pueden decir que va a ser para fulano ni para mengano, te lo dicen en abstracto. La norma es una abstracción. De hecho, todas las normas jurídicas son una abstracción. Es un lenguaje abstracto, no es material, no está en el césped, no sale por una llave, no lo puedes comprar en el súper, no es una guayaba, pues, no es un producto material. Es un lenguaje que es primero que no es concreto y que implica incluso dentro del lenguaje, en sus contenidos, abstracción completamente. No hay una dirección específica. Por ejemplo, cuando dice todos los ciudadanos mexicanos podemos votar y somos ciudadanos mexicanos por naturalización o por nacimiento, está hablando de los que nacemos en México, pero para todos y todas, los que nacemos en México, evidentemente. ¿Sí me entiendes? Eso implica abstracción. ¿Cómo se aplica la norma? De manera individualizada, particular, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero esa es la aplicación, pero estamos hablando de las normas. No estamos hablando de su aplicación. ¿Sí se entiende? Ok, maestra. A ver, si quiere lo seguimos dialogando. A ver, alguien más que tenga dudas y pregunte o abone con ejemplos. A ver. Pueden tomar la palabra. Es que les estoy buscando una cosa que les quiero compartir acá. Yo, profesora Hani. Dime, Hani, adelante. También en la abstracción también quiere decir que es para todos los casos, no tan solo todas las personas, sino para cualquier caso, ¿no? ¿Está en la mesa? Claro, a ver, quiten sus audios, si por favor, los que no estén participando, solo Hani. Exactamente, para todas las personas y las conductas. Cuando tú dices caso es conductas, ¿no? Exactamente. Sí. Para todo tipo de conducta, por ejemplo, una conducta delictiva, evidentemente, pues se le aplica un delito, pero el delito no es para Hani. El delito no dice la norma que está regulado para Hani, sino dice que es para todo, que es el que haga tales acciones, ¿sí se entiende? No Sí. La abstracción es que no lleva nombre, Juan, e incluso para toda la conducta, es para todas las personas y para todas las conductas que tengan que ver con esta situación X que se regule, que puede ser un delito, pero también puede ser los derechos humanos, que es el mejor ejemplo de abstracción. Todos tenemos derechos humanos, derecho a la vida. Tú dices, no, yo tengo derecho a la vida, sí, pero yo también, todos tenemos. Entonces, eso es abstracto, es para todos y todas. Cuando nos violan el derecho a la vida o a la integridad física, a la vida, prefiero que no, porque si no ya estamos hechos. Sí, digo, si te violan el derecho a la vida, bueno, te lo pueden violar por interdependencia, ¿no? Tu integridad física, psicológica, incluso la salud, etcétera, por la alimentación y el ambiente, y te violan tu derecho a la vida también, porque tu vida está siendo afectada. Pero no lo quiero poner como el ejemplo de, bueno, si mueres, y si mueres por una negligencia médica o si alguien te asalta, bueno, ya ahí hay una comisión de un hecho, una conducta específico que está supuesto en ese delito, pero el delito no está solamente para esa persona, sino para todo el que haga eso, el que realice esas acciones, el que tenga esas conductas y los que violen esos derechos. ¿Sí se entiende? No es solo para una persona. Eso es la abstracción y la generalidad. ¿Ok? ¿Lo entendieron o más o menos? Sí, profesora. Sí, el que mate, el que robe, el que haga todo tipo de acciones. A ver, les voy a compartir acá para que vean dónde están las leyes. Y ustedes, yo les recomiendo mucho que siempre si van a consultar una ley, puede ser Suprema Corte, puede ser Cámara de Diputados. A mí me gusta más la de la Cámara, aunque todo está actualizado, ¿no? Se los voy a compartir para que lo vean. Les dije en la clase pasada que íbamos a hacer esto. Es
Ven acá, aquí está. Pueden poner Cámara de Diputados o diputados.gov.mx, legislación. Y es muy importante porque aquí está todo, todo. ¿Ven? Ven, para que vean lo que acabamos de decir, ¿no? Por ejemplo, las leyes constitucionales, los códigos, todo eso son leyes generales. Por ejemplo, si te vas a la clasificación, ¿no? Son leyes generales, o por jerarquía son constitucionales. Y por ejemplo, la Constitución por jerarquía es constitucional. El Código Civil Federal son leyes generales, ordinarias. Y los reglamentos, que aquí también están, míralos acá arriba, a ver, aquí están, miren los reglamentos aquí, reglamentos de leyes. Vamos a entrar. ¿Sí están viendo? ¿Sí están mirando? Sí, sí, ¿Ven? Los profesora. reglamentos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, reglamento de ley aduanera, reglamento de la ley agraria, ¿no? Reglamento de ley agraria en materia de ordenamiento de propiedad rural y así sucesivamente, ¿no? El problema es que si les doy a abrir, me la va a bajar, ¿verdad? Y aquí les dice dónde fue publicada original en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de abril de 2015, por ejemplo. Y no, sí, me la está bajando, no quiero que la baje. Realmente no. A ver, déjenme. Uy, ¿ahora qué hago? Quiero ver cómo salgo de aquí. Espérense, que no veo. Necesito darle cancelar y no veo. No me da la opción de cancelar. Ah, aquí está. Ya. Bueno, volvemos a las leyes. Vamos a volver a las leyes, a las vigentes. Constitución, códigos, etcétera. ¿Ven? Aquí están. ¿Aquí mismo podemos encontrar jurisprudencias, profesora? No, de eso vamos a hacer otra clase. Yo creo que nos vamos a demorar un poquito más todavía en estos capítulos, porque voy a profundizar más. Es que lo habíamos terminado, sí se dieron cuenta, ¿no? De manera general, pero ahora voy a profundizar un poquito más. Y les voy a hacer estos ejercicios, que es lo que estaba queriendo hacer, ¿vale? Sí, Ana Lidia, lo que quieras decir, leo en el chat, lo que quieras comentar. Lo que quiero es que entiendan dónde pueden encontrarla. También puede ser en la Suprema Corte. También puede ser en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tienen un acervo ahí de leyes y ahí las pueden encontrar desplegadas, ¿no? No es como aquí se bajan. Aquí se bajan igual en la Suprema Corte. A ver, te leo. Abstraer, del latín abstracción, apartar, separar. Separar por medio de una operación intelectual un rasgo o una cualidad de algo para analizarlos aisladamente o considerarlos en su pura esencia o noción. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. Para mí no. En el caso de una ley abstracta implica la abstracción en función de la generalidad, de que no define a nadie, que define para todos y todas, y por supuesto en un espacio-territorio, en un ámbito de validez temporal, ¿no? No tiene nombres y apellidos. Ese es el punto. Estamos hablando del lenguaje normativo y su aplicación y su generalidad implica todos y todas. Y la abstracción implica personas, como bien dijo Hani, y también conductas. Toda la persona que cometa un robo, ¿no? Depende de sus características, toda la persona que lo haga puede serle aplicado el delito. No es para uno en específico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto es teoría del derecho. Y en teoría del derecho estamos enseñándoles a ustedes como los primeros pasos del esquema de lo que es el derecho. Y después más o menos todo lo que hay en el sistema jurídico estatal. Por eso estoy haciendo una profundización aquí en leyes, clasificaciones y todo, a partir de las fuentes formales directas. Pero lo que es un hecho es que la vida del derecho no acaba en la norma jurídica, sino sigue hacia su proceso de aplicación. Y ahí sí no hay abstracción. La aplicación es individualizada mediante grupos, ¿se entiende? La aplicación, ahora, si Juan comete un delito, la aplicación es
y hay una denuncia y hay un proceso y se le prueba en juicio, se hace su juicio oral de que cometió el delito, hay una sanción para Juan. Ahí esa aplicación sí es específica, pero no estamos hablando de eso, Juan, estamos hablando de estas leyes que ustedes están viendo acá. ¿Está bien? Que son abstractas, son generales. Bueno, a ver, les voy a, y son, y por eso todos estas clasificaciones son importantes que las entiendan, porque justamente implican qué tipo de normas tenemos, normas jurídicas, etc. Ahora, todas esas normas tienen esa característica, son abstractas y son generales. Son generales. Generales para todos y todas. La generalidad sí está vinculada, no solo está vinculada a personas. Están muy vinculadas, la abstracción y la generalidad van juntas. La abstracción es que es universal, es que no hay nada concreto, que no hay un caso en específico. Por ejemplo, eso que dice Juan, no, que era específico, no hay caso, Juan. Es para todo el que comete estas conductas, para todos los que tengan derecho, todo el que tenga derecho acá, para todo el que realice un contrato, para todo el que realice un contrato y tenga un vicio oculto, eso es abstracción, eso es generalidad, ¿no? Ahora, las leyes también son obligatorias, eso lo vimos en la primera parte del curso, ¿no? Nos obligan. Y de ahí viene el ámbito de el autor aquí habla coercibilidad. Yo le pondría coactividad, se los pongo aquí en el chat, coactividad. Que quiere decir que son obligatorias y a la vez se le ejerce la coacción, que es que si tú las violas, hay violencia sobre esa violación. Si alguien viola, cualquiera que viole, pues se le puede ejercer una violencia. ¿Cuál es la violencia? Pues depende de lo que implique la violación. Sanción, multa, reparación del daño, indemnización, depende. ¿Está bien? Ahora, Maestra, dígame. entonces en la coactividad ya viene la coacción y la coerción juntas. La coactividad es coacción. Es coacción. Es una manera de decir el término de manera diferente, pero es lo mismo, es coacción. A ver, ¿dónde Ok, está gracias. Es lo mismo. ¿Está bien? No más que el autor aquí lo pone como características, entonces pone, en vez de poner coerción, pone coercibilidad. Yo en vez de poner coacción, pongo coactividad. No, es una forma de decirlo en español, ¿no? Es coacción, eso es coacción. Bueno, principios que deben ser cumplidos por la ley también, que no es parte de sus características, es la no retroactividad. Las leyes no se aplican nunca hacia el pasado, se aplican a partir de que son vigentes. Miren aquí lo que dice. Fíjense, aquí lo dice, aquí arriba dice vigentes, ¿no? Después habla de la Constitución, pero siempre se aplican, ven, aquí está la Constitución, pero aquí habla de la Constitución, entonces te ponen todas las que son anteriores, ¿no? 1916, 16, el proyecto, la exposición de motivos, ¿no? Esto es sobre la Constitución, pero las vigentes tienen una pestaña específica. ¿Cuáles son las vigentes? Las que están rigiendo ahora en materia de tiempo y espacio en México. ¿Sí? Y aquí dicen sus fechas de aprobación. Y aquí a la derecha pueden bajar el PDF o Word, ¿no? Depende de lo que ustedes quieran bajar o trabajar. ¿Sí? Aquí te va diciendo las fechas de aprobación. Más que de aprobación, de publicación en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? 31 de agosto de 1933, Código de Justicia Militar. Código de Comercio es del 89. El Código Civil Federal es del 28, ¿se imaginan? Dios santo. El Código Fiscal es del 81, el de Procedimientos Civiles es del 43. Se quería hacer un código único. Se querían hacer, porque hay códigos también estatales. Por ejemplo, vamos a ver, déjenme ir a las leyes estatales para ver. Reglamento de las leyes, reglamentos federales. A ver.
Espérense, es que yo me acuerdo que esto tenía como una forma de búsqueda donde yo podía ver las estatales. A ver, aquí están todas las leyes. A ver si está más para abajo. Son muchísimas, es que México tiene muchísimas. Bueno, casi todos los países tienen muchas, pero México tiene muchas, porque tiene leyes generales y leyes federales. Las generales tienen que ver con materia, la federal tiene que ver con la competencia, pero la general es nacional también, son como leyes nacionales, que rigen por materia. Por ejemplo, aquí está. Por ejemplo, ley del impuesto al valor agregado. Estas son leyes del Banco de México. Son leyes que tienen que ver con toda la nación, pero tienen que ver con una materia específica, con vivienda, ¿no? Ahora, después vienen las leyes federales, porque su competencia tiene que ver con a nivel federal nada más. No siempre a nivel federal. Mira, esta Ley Federal de la Autoridad Republicana, esta es nueva, que tiene que ver con este gobierno. Estaba buscando las leyes estatales para que las vieran. Hay leyes generales, como nacionales, generales, que son las primeras. Después están las federales y después están las estatales. Pero no veo que me salgan acá, a ver. Ven, ahora acá hay generales. Acá hay nacionales. Tiene que ver con la competencia de la materia. Esto es algo que lo veremos más específicamente en constitucional, más que en teoría del derecho, porque si no, los vuelvo loco ahora. Y después vienen leyes reglamentarias. Ahora, esta es una ley que, por ejemplo, esta es una ley supletoria, como diría la clasificación ahorita, del artículo 27 constitucional en materia nuclear. Te está supliendo, te está diciendo, te está más que supletoria, también interpretativa. Te está diciendo cómo se interpreta el artículo 27 constitucional en materia nuclear. Pero no es que llegue a ser un reglamento, sino que es una ley que te está diciendo cómo se va. No es un reglamento de una ley, es una ley reglamentaria de un artículo específico de la Constitución. Miren, ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, el derecho de ejercicio de las profesiones. Miren, ven, el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 se emitió en 2020. Este es temporal, solo rige para 2021 y lo dice incluso su propio nombre. Por eso es temporal. Fue los ejemplos que le fui poniendo, ¿vale? Y ya aquí empiezan reglamentos específicamente, ¿no? De la Cámara de Diputados, del Senado, para el gobierno, al interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y decreto, y aquí hay un decreto, porque se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, que los decretos son ejecutivos. A ver, quería yo buscar las leyes estatales, pero... porque aquí dice leyes federales vigentes, lo dice claramente. Es que, disculpen, leyes federales vigentes. Aquí arriba lo dice, ven, inicio, vamos al inicio. Disculpen, que es que yo me metí directamente a leyes federales, por eso los tengo aquí loquillos. Mire, yo sabía, aquí está, miren. Acá, ¿lo ven? ¿Lo ven bien o lo ven más o menos? O se ve muy chiquito. Yo lo veo Se bien, alcanza a ver. Sí se ve bien, profesora. A ver. Profesora, y disculpe, como para ver alguna resolución de amparo, ¿dónde se puede ver? Eso tiene que ver con el Poder Judicial, no estamos ahí, estamos en las leyes. ¿Ves? Estamos en las leyes, no estamos en el Poder Judicial. Las leyes Sí, tienen que ver gracias. con el Poder Legislativo, ¿vale? ¿Está bien? Esto es importante porque si no, nos perdemos un poquito ahí. Fíjate que estamos en el Congreso de la Unión, legislación, ¿vale? Lo que estaba viendo ahora era porque quería enseñarles, aquí están las estructuras del Congreso de la Unión, pero no las comisiones, los comités de consejo, control de estudios, trabajo legislativo, pero yo lo que quería era
enseñarles justamente, ¿qué hora es? Ya se va a acabar la clase. La sesión en vivo, todo esto. El marco jurídico del Congreso, las leyes federales y estatales. Aquí está, miren. Aquí a la derecha, miren. Marco jurídico del Congreso, ese es el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, leyes federales y estatales. Acá, es a donde quería yo llegar. Que justamente, aquí están las federales, me sale lo mismo, pero que quiero ver las estatales. Profesora, hay una Dígame. pestañita que Sí. dice estados, a lo mejor es esa. ¿Aquí mismo? Ah, sí, tienes toda la razón, no la veía, ¿ves? Gracias, justo, aquí están los estados. Muy bien. A ver, algo importante antes de pasar a los estados es, aquí también hay una pestaña que dice por legislatura que se aprobó, es decir, las legislaturas existentes, ¿no? Miren, aquí están. Y hay otra pestaña que dice abrogadas. ¿Se acuerdan que vimos en la primera parte que las leyes están vigentes, son válidas, vigentes, pero también se pueden derogar o abrogar, así es la palabra? Entonces, esto está abrogado, ¿no? Y dice abrogada cuándo, y aquí están, y estas serían las fuentes históricas del derecho, ¿no? Lo que hay antes de, ¿no? Y gracias, muchas gracias, no sé quién fue que habló, mírenlo aquí, esto es lo que estaba buscando hace rato, ¿ven? Aquí están por estado las leyes de los estados. Y su diario oficial, por ejemplo, en Aguascalientes se llama periódico oficial, en Baja California igual, pero en Baja California Sur se llama boletín oficial, ahí es donde se publica. En el caso de las federales, de las vigentes, se llama Diario Oficial de la Federación, DOF. ¿Dónde está el DOF? Estamos viendo eso. Vamos a ver lo de la jurisprudencia, ¿eh? Para el que quiso ver, maestra, ¿dónde está el amparo? Eso lo vamos a ver. Vamos a hacer una clase sobre eso. No te preocupes. De hecho, ya les puse un video sobre eso. Sería bueno que lo vieran. Mírenlo acá. El DOF. Aquí están los índices anuales. Aquí estamos. Índices anuales, evidentemente, el 2021 no ha acabado, no está completo, y puedes buscar por fechas. A ver. Puedes buscar por fechas, específicamente, puedes buscar índices del día, pues aquí hay mucho que buscar. Y entonces, realmente aquí arriba tienen un buscador, pero yo ahí les recomendaría, si ustedes quieren buscar algo, aquí tienen la opción para buscar la legislación del Estado mexicano. No se pudo cargar el PDF, dice. Vale, bueno, no importa. ¿Vale? ¿Sí? Reglamentos, estados, compilaciones, DOF. Este era un punto que sí quería tocar con ustedes hoy. Vayan pasando lista. Acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales. Esto es otros elementos legislativos importantes, legales, que fíjense, aunque están compiladas en la Cámara de Diputados, son cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Y las declaratorias de inconstitucionalidad generales. Pero bueno, eso ya lo veremos en constitucional. Bueno, quien les dé constitucional. Vale. Bueno, yo quería no dejar de ver esto, y también decirles que evidentemente las leyes son actuales, las que están abrogadas ya no se aplican, ni la que es actual se puede aplicar antes de la fecha que fue aprobada, ¿no? Ahí decía, la Constitución es el 17, bueno, antes del 17 no se puede. Tú no puedes decir que, por ejemplo, la ley de austeridad de republicana es del 2019, pues tú no puedes decir que se aplica ahora al año 1900, eso es imposible incluso, eso es retroactivo, que las leyes no son retroactivas. Bueno, después viene la clasificación de las leyes. Yo creo que con esto, la próxima clase quiero ver lo de las ramas del derecho, para que ustedes después puedan vincular lo de las leyes a las ramas del derecho. Vamos a profundizar en todo lo que dice el manual. Y después vamos a seguir con todas las fuentes formales. No en todos hay mucho que profundizar, es decir, seguimos el próximo miércoles con todos estos elementos
para que ustedes lo puedan ver. Les puse un video sobre la creación de jurisprudencia para que vayan viéndolo. Se los puse ahí en la página web y voy a buscarles uno del proceso legislativo, espero que hay, pues, para que tengan más elementos y más cosas. Bueno, compañeros, compañeras, pasen lista, muchas gracias y espero que por lo menos sigamos compartiendo estos conocimientos, ¿vale? Bueno, hasta luego. Sigan Gracias, leyendo profesora. los textos, sigan Profe. leyendo. Excelente tarde, bye. Vale, igual. Hasta luego, profesora. Gracias. Gracias, Nos vemos maestra. hasta Gracias, el profesora. Buena miércoles, tarde. hasta el otro miércoles. Bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye. Pasen lista.